Buenas tardes, estudiantes de grado octavo. En esta ocasión me dirijo a ustedes con el ánimo de dar la explicación correspondiente a la guía de la semana número 3, que comprende los días del 4 al 8 de mayo. ¿Listo? Que es pues esta semana en la que estamos en este momento. Entonces, como tanto en ética y religión hemos estado trabajando el componente familiar, ¿cierto? Vamos a seguir trabajándolo así en lo que queda del periodo, que es esta semana. Bueno, para esta ocasión vamos a tratar un tema que se llama la familia actual, problemáticas y cambios, ¿sí? Voy a proponer un ejercicio mediante el cual vamos a hacer algo que se llama análisis de prensa. Ese análisis de prensa, ya quienes estuvieron conmigo el año pasado, se dieron cuenta yo cómo lo manejo. ¿Listo? Y pues es muy básico. No vamos a hacer los mismos pasos que hemos seguido siempre, sino que lo vamos a hacer de una manera distinta. Únicamente lo que me van a decir es cuál es su opinión personal de cada artículo. Y luego vamos a hacer un cuadro comparativo de ambas lecturas. ¿En relación a qué? A cuáles son los cambios o cuáles son las características que tiene la familia tradicional en Colombia, así que han venido cambiando en relación a la familia judía ortodoxa, que ya vamos a explicar un poquito qué es eso. Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. Es algo muy sencillo, la idea es que establezcan ideas cortas, que si por ejemplo van a hablar sobre el artículo número 1, en que la mujer, por ejemplo en Colombia hoy en día, tiene mayores libertades que hace unas décadas atrás. En la lectura sobre el judaísmo ustedes puedan establecer una comparación o una semejanza, si eso es verdad, o sea, o si se parecen, o si hay alguna diferencia, ¿sí? Ejemplo, no, las mujeres en el judaísmo ortodoxo no tienen libertades porque están totalmente supeditadas o, por llamarlo así, por debajeadas a lo que diga su esposo o su marido, ¿sí? Entonces eso es un cuadro comparativo y lo vamos a poner ahí. Entonces ideas como muy básicas, muy centrales, y entonces les voy a decir como un resumen o un abrebocas de lo que trabaja cada uno de los artículos. El primer artículo se llama La familia colombiana está cambiando, del periódico El Espectador. Y el segundo artículo es Mujeres judías que están al borde de un ataque de nervios, del diario o el periódico El País de España. Bueno, la familia colombiana está cambiando. Efectivamente, nuestra familia ya no es la misma que hace décadas o siglos atrás. Actualmente venimos acudiendo a un fenómeno en el cual, como lo hemos visto en clase, ya no hay una, dos o tres clases de familia, sino hay muchas clases de familia. Inclusive en alguna clase llegamos a contar 11 clases de familia, ¿sí? Si tú vives solo con tu perro, eso ya es una familia. ¿Listo? Si tú, por ejemplo, te casaste con tu pareja y no quieres tener hijos, ya sin necesidad de que haya hijos, esa es tu familia. Si, por ejemplo, tú vives con tu mamá, tu papá, pero también vives con tus tíos, con tus abuelos y muchas personas en tu misma casa, eso es una familia. Si tú eres de una orientación sexual diferente, ¿sí? Y con tu pareja quieres irte a vivir o quieres establecer una relación como si fuera un matrimonio, por llamarlo así, una convivencia, también es una familia. Bueno, entonces, hoy en día tenemos diferentes clases de familias en Colombia, ¿sí? Y eso ha causado unas consecuencias. La primera de ellas, que por el cambio de era y el cambio de pensamiento que hemos venido teniendo, ya las familias no son tan extensas como antes, que las señoras o la mujer tenía 6, 7, 8, 12, 15 hijos, ¿cierto? Sino que de un tiempo para acá eso ha venido disminuyendo. Y ya las mujeres no queremos tener tantos hijos, o hay mujeres que no quieren tener hijos, ¿cierto? O parejas, de hecho, que tampoco quieren hijos. Y eso no, pues no quiere decir que no sean familia. ¿Listo? Entonces la tasa
de fecundidad, ¿sí? De fecundación de bebés ha disminuido, lo mismo que la tasa de nacimientos también. Otro factor que ha venido también ayudando a que eso disminuya es el tema de la planificación familiar, ¿sí? Y el uso de los anticonceptivos, especialmente en los adolescentes, ¿cierto? Seguimos teniendo problemas como tal de embarazo adolescente, pero ha disminuido, más o menos de unos 5 años para acá, ha disminuido esa tasa de embarazo adolescente, porque también los métodos de planificación han llegado a esta población. Seguimos teniendo una particularidad, y es que la mayoría de población y de parejas, por llamarlo así, de bajos recursos o pobres, siguen teniendo más hijos que los estratos 3, 4, 5 y 6. Eso es un problema debido a que como yo se los he manifestado en clase, cuando uno es pobre y no tiene los medios o escasos recursos, ¿sí?, para tener una familia, y simplemente los hijos vienen y yo los tengo pues porque no hay más que hacer y tengo que ser responsable, ético, pues con mi formación y demás, lo que hago es que si no me cuido y no soy consciente de eso que estoy haciendo y no me protejo, estoy generando una cadena de pobreza que se sigue reproduciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no voy a tener los medios económicos para poder mantener una familia con unas mejores condiciones, ¿sí? Entonces, la tasa de pobreza, de población en condición de pobreza, también ha venido estableciéndose de una forma en que se mantiene e incluso se agranda. Ahorita con el tema de la migración extranjera, por ejemplo, de la población venezolana y esta cuestión. Entonces, eso pues es un cambio que ha habido ahí. La tasa de separaciones. Hoy en día hay parejas que se divorcian súper rápido, o hay otras que no tan rápido, pero se divorcian. En décadas anteriores eso era impensable. O sea, yo separarme de mi esposo jamás, ¿sí? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, y eso es algo muy tradicional a la moral. De un tiempo para acá eso ha venido cambiando. ¿Listo? A su vez también hay muchas mujeres que han asumido el rol de cabeza del hogar, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cambios en los que hemos venido viendo a lo largo como tal de la actualidad, más o menos de unos 5 o 6 años hacia acá, ¿cierto? Ese tipo de cambios generacionales y demás también han propendido para que ese tipo de cosas se mantengan. En cuanto al segundo artículo, que es mujeres judías que están al borde de un ataque de nervios, quiero hacer una claridad. Cuando vayan a leer el artículo se van a dar cuenta que están hablando solo de un tipo de judaísmo. Judaísmos hay de muchos tipos. Yo en clase les expliqué 5 de ellos, ¿cierto? Está el liberal, el ortodoxo, el reformista, ¿cierto? El contrarreformista, hay varios. Bueno, acá únicamente vamos a hablar del ortodoxo, es decir, del más tradicional, del que más se pega a las costumbres tradicionales judías. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con una serie de problemáticas en las cuales la mujer casi que no tiene derechos. Es propiedad de su familia, luego propiedad de su esposo, propiedad de sus hijos. Ni siquiera se le es permitido cantar en público, no tiene derecho a leer las escrituras en público, la Torá, ¿cierto? Este tipo de familia judía duerme en camas separadas el matrimonio, ¿sí? O sea, los esposos no duermen juntos, sino únicamente, prácticamente tienen derecho a tener un tipo de relación durante la semana, ¿sí? Y es para procrear, ¿ya? El divorcio prácticamente que está negado para ellas, y tienen una serie de condiciones que a lo largo de lo que vayan leyendo se van a dar cuenta de cuál es ese tipo de problemáticas. Bueno, entonces, eso con el fin de ¿qué? De que tengamos en cuenta de que solamente se está hablando de una clase de judaísmo, y de que no quiere decir que todos los judíos mantengan ese tipo de estructuras familiares, ¿listo? Ni el trato a la mujer. Entonces, como les decía al principio, lo que vamos a hacer es ese ejercicio de análisis. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo por medio de WhatsApp, del modo del correo electrónico, de los canales de comunicación que hemos establecido, ¿sí? Y deseo que estén muy bien. Gracias.